El Silbón es una leyenda urbana muy famosa en Venezuela y Colombia. Habla de la terrible historia de un joven que asesinó a su padre y por esta acción fue condenado a vagar errante como un fantasma, llevando sobre su espalda los huesos de su progenitor. Cuenta la leyenda que el Silbón fue en vida un joven muy malcriado que vivió en las zonas de los llanos orientales. Este joven llanero fue desde muy pequeño mimado y consentido por sus padres, hasta llegar al punto de que todo capricho que se le antojaba se lo cumplían. Este joven adquirió el apodo de El Silbón, porque se la pasaba todo el día silbando. Vivía su día a día de cantina en cantina. Un día, mientras le servían el almuerzo, armó una rabieta porque la comida que le habían servido no era de su agrado. Arrojó la comida al suelo y se levantó gritando que él deseaba era asadura, que eran vísceras de venado. Su padre, que lo complacía en todo, tomó su escopeta y fue al bosque a cazar un venado. Lamentablemente su jornada no tuvo éxito y no logró cazar ningún venado. Durante el trayecto de regreso a su casa, se encontró con su hijo, quien estaba borracho. Este había pasado todo el día en la cantina, pasando la rabia que había adquirido durante el almuerzo. El padre trató de explicarle que no tuvo suerte cazando un venado, pero el joven, en un acto de rabia y locura, golpeó a su padre hasta hacerlo caer al suelo. Allí tomó su escopeta y lo mató de un tiro. Luego tomó el cuchillo de cacería de su padre y lo destripó como a un animal. Le sacó las vísceras y las entrañas, las envolvió en una camisa y las llevó hacia su casa. Al llegar a su casa, le dio a su abuela las vísceras para que se las preparara. Cuando ésta lo cuestionó de dónde las había sacado, éste, sin ningún remordimiento, le confesó que eran las vísceras de su padre, que se las había sacado porque éste no había logrado cazar un venado. Su familia, impresionada ante aquel acto de horror, lo capturaron y por orden de su abuelo fue atado a un palo en el patio de la casa. Luego fue torturado a latigazos hasta más no poder y luego le echaron ají en sus heridas para que se retorciera aún más del dolor. Después de aquella tortura lo soltaron y lo exiliaron. Mientras éste se marchaba, le echaron a un perro tureco, que es un perro endemoniado, y su abuela le lanzó una maldición, condenándolo a vivir por toda la eternidad, vagando por el mundo sin descanso, cargando con los huesos de su padre y siendo perseguido por el perro tureco, quien lo mordería los talones cada vez que lo alcanzara. Para poder cumplir con su condena, el joven regresó al lugar donde había dejado el cadáver de su padre. Allí encontró los huesos, los cuales metió dentro de un saco y partió al bosque adentro a cumplir con su maldición. Se cuenta que si escuchas el silbido muy cerca, significa que este fantasma está muy lejos, pero si lo escuchas muy lejano, significa que se encuentra muy cerca, por lo cual estás en grave peligro. El Silbón suele perseguir a los borrachos, mujeriegos y trasnochadores. Cuando ataca a un borracho, le suele succionar el ombligo para beber el licor que éste haya ingerido. A sus demás víctimas las suele desmembrar sin ninguna compasión y luego meter los huesos dentro del saco. El Silbón es considerado
uno de los fantasmas más peligrosos, porque no suele reconocer entre personas buenas y malas. La leyenda cuenta que este ser suele escoger una casa y sentarse en la esquina de la misma a contar los huesos de su saco, mientras entona su silbido. Si varios miembros de la casa logran escucharlo, no pasa nada, pero si no lo oyen, una de las personas de ese hogar amanecerá sin vida. El Silbón es descrito como un hombre delgado y muy alto, que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Cuando se sienta, las rodillas le llegan hasta la cabeza. Usa un sombrero y carga sobre su espalda un saco donde transporta los huesos de su padre y sus otras víctimas. Se conocen 2 formas de protegerse del Silbón. La primera es estar acompañado de un perro, ya que los ladridos de este lo suelen asustar. Y la segunda es cargar con ají, ya que también le tiene miedo debido a lo que sufrió durante la tortura. Muchos de los habitantes de los llanos cuentan haberlo visto, sobre todo en tiempos de sequía, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía, y el Silbón se sienta en los troncos de los árboles y juega con polvo en sus manos. Finalmente, lo único que no se pone en duda del Silbón es que es un espíritu condenado a vagar por la eternidad por su pecado. Y hasta aquí llego con la historia de ahora. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video y les resultó informativo, no olviden regalarme un like y los invito a suscribirse activando la campanita de notificaciones. Cuídense mucho y nos escuchamos en un siguiente relato al aire.